Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia TA6 de este 15 de octubre del 2022. El tema de ahora es el crecimiento poblacional del ser humano. Permítame para compartir pantalla. ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos somos en el mundo? Para el 2009 éramos 6.790 millones de habitantes. Ahorita actualmente se cuenta entre 8.000 millones de habitantes. En la actualidad, en promedio nacen 80 millones de personas. Sin embargo, existe un fuerte desequilibrio en cuanto al crecimiento y distribución de la población en el mundo. Hay 10 países con más población o que están más poblados a partir del 2010. Esos son los datos. China, India, que rebasan los 1.000 millones de habitantes. Estados Unidos, que rebasan los 300 millones de habitantes, 300.000 millones de habitantes. 1.000 millones. China, 1.330.141 millones. Millones, 1.000 millones. Y 1.000, 2.000. Entre la China y la India abarcan casi 40% de la población del mundo. Con 7.000 millones. La China tiene 1.000 millones, 330 millones, 141.000. La India 1.000 millones, 163, 173 millones, 108.000. Estados Unidos tiene 310 millones de habitantes. Indonesia 242, Brasil 201, Pakistán 184, Bangladesh 156, Nigeria 152, Rusia 140 millones, Japón 126 millones. 2, 3, 4, 5, a ver, son 21, 26, 2, 250, 260, 3, 10, 4, 5, 6, 7. Desde Indonesia, todo lo que tiene Indonesia, Estados Unidos, Indonesia y Japón no llegan a la población de Chile. Tan cantidad. Distribución de la población mundial por continentes. En Asia tienen el 60%, en África el 15%,
en América el 14%, Oceanía un 0.5%, Europa el 10%. Sea, volvemos a lo mismo, Asia tiene la mayor cantidad de población, le sigue África, luego América. Dice la distribución de la población mundial por continentes. Tenemos que América del Norte, América Latina y el Caribe. América del Norte, pues el norte de Estados Unidos, es el que tiene más cantidad de gente. En América Latina se ve que es Brasil, en Europa, en África, en Asia, pues China y la India son los que abarcan más, y Oceanía. Dice, distribución de la población mundial por continente. La población, por ejemplo, si en el mundo hubiera 10 personas, serían 6 asiáticos, 0.5 norteamericanos, 1.4 africanos, un latinoamericano y un europeo. En la historia, en esta población mundial, hay una evolución de la población con un crecimiento muy pronunciado desde la época de hace 150 años. Por ejemplo, dice, solo a mediados del siglo XIX la población mundial alcanzó por primera vez los 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones. Y en 150 años, la población mundial se ha multiplicado 7 veces. 7 veces en 150 años. Casi llegamos a los 8.000 millones. 9.000. La dinámica de la población. El crecimiento, disminución o estancamiento de la población se aplica por las interacciones de tres factores: natalidad, mortalidad y migración. Cuanto a la natalidad, pues con los programas de control de natalidad, más los medicamentos que sirven para el control de la natalidad, se ha disminuido un poco la tasa de crecimiento de natalidad. Y la mortalidad con respecto a los medicamentos, pues la tasa ha disminuido o se ha incrementado lo que viene siendo mm, el promedio de longevidad de vida de los humanos. Y las migraciones que van de un país a otro por cuestiones ya sea de guerras o por cuestiones alimentarias. Entonces, estos índices demográficos, como la natalidad, voy a agrandar un poquito la pantalla para que se pueda observar mejor. Y, y bien, dice, bueno, pues el control de natalidad va a depender
de la cultura, pero sobre todo la cuestión de la idiosincrasia y el estudio. La mortalidad, la tasa de mortalidad va a variar con respecto a la hábitos de vida, medicina, etcétera. Y por último, las migraciones, que bueno, estas pueden ser como nos pasa ahora actualmente, migraciones que van de un país a otro, pero que tienen que cruzar varios países en este trayecto. Algunos que se quedan, incluso la migración interna de algunos estados, este, que migra la población para obtener un empleo. Los índices demográficos, crecimiento vegetativo, es la relación entre el número de nacimientos y fallecidos en un año sin considerar las migraciones. Nacimiento menos defunciones entre población total por mil. Crecimiento total considera la tasa de crecimiento vegetativo más las migraciones. Y la densidad poblacional es la relación entre el número de personas y la superficie ocupada. Tasa global de fecundación es la relación entre el número de nacidos con el número de mujeres en edad de fértil, entre 15 y 49 años. Y se lee nacimientos por mil entre mujeres entre 15 y 49 años. Aquí habla de algunos índices. Dice, cuando es el indicador es menor a 2, el país presenta un crecimiento poblacional bajo, con riesgo de decrecimiento. La transición demográfica señala que esta teoría busca explicar el desigual crecimiento poblacional experimentado en las regiones del mundo. Mientras los países alcanzan ciertos niveles de desarrollo, pasan por las siguientes etapas. Debido a que esta teoría se sustenta en las mejoras sociales y en el sistema de salud, la primera zona que experimentó los caminos de la transición demográfica fue Europa durante la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII. Dice, Europa es el continente más avanzado en la transición demográfica. Como pueden ver, entonces, está los países europeos, dice, mientras los países alcanzaron ciertos niveles de desarrollo, pasan por las siguientes etapas. Debido a que esta teoría se sustenta en las mejoras sociales y en los sistemas de salud, la primera zona que experimentó los cambios de transición demográfica fue Europa durante la Revolución Industrial.
Vamos a ver esta gráfica que nos muestra la transición demográfica. Primera etapa, alta mortalidad y fecundidad, pero por lo tanto las tasas de crecimiento de la población son bajas. Segunda etapa, aumento del crecimiento por efecto de la disminución de la mortalidad y la permanencia de una alta fecundidad. Tercera etapa, caracterizada por la paulatina baja en la fecundidad. Cuarta etapa, se llega a un nuevo equilibrio ahora con baja mortalidad y fecundidad, y en consecuencia con una baja tasa de crecimiento de la población. La quinta etapa es la actualidad. Existen países europeos que están experimentando con una nueva etapa en la transición demográfica, en donde la tasa de mortalidad es mayor a la natalidad, provocando un decrecimiento de la población. Muy bien. Claro está que hay que ver la teoría de Malthus que establece que las condiciones naturales y la presencia de, de los organismos con los cuales nos alimentaba iba a llegar en un momento dado que la producción total de las plantas, o sea, de frutas, verduras de todo tipo, iba a menguar en el crecimiento de la población. Incluso se iba a detener, pero no fue así. Entonces pudo haber eh, una conclusión diferente al establecer que la tasa de mortalidad es mayor a la natalidad, provocando un decrecimiento de la población. Aquí les hablaba sobre los países más habitados, China, India y luego Estados Unidos, pero con una gran diferencia entre India y Estados Unidos. En forma natural, el crecimiento está dado por la presencia de los alimentos. Por ejemplo, en la época de mayor crecimiento de los herbívoros, por ejemplo, el impala, pues habrá más crías, por lo tanto habrá más carnívoros esperando cazarlas. Entonces, el número de población de los herbívoros o bien, hay una curva paralela, parecida a lo que es el crecimiento de los depredadores. Entonces, básicamente es un modo de controlar para que la población no se exponga a situaciones negativas. Pero esta teoría en el humano se echó a tierra debido a que el humano empezó a crear condiciones o a mejorar las condiciones del suelo para tener una mayor producción. Permíteme tantito, déjeme. Muy bien.
A ver si yo. Un video. Mm, ok. Un ambiente es un sistema de seres vivos. La Tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energía son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para el fin del siglo, se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Todos podemos ayudar a preservar la salud y belleza de nuestro hogar a través de nuestras decisiones de estilo de vida, población y consumo. Muy bien, si se fijaron, el crecimiento fue a partir de hace unos 150 años para acá. Y sigue siendo Asia la más poblada. ¿Cuáles son los efectos por el incremento en la población? A partir de la revolución industrial, los efectos al ambiente fueron muy severos en cuanto a la contaminación. Y a pesar de que en todos los países, en la mayoría existe legislación en materia ambiental, no se ha, mm, no se ha podido reducir las emisiones contaminantes debido también al incremento de la población, que se le tiene que satisfacer con energía, con agua potable, con saneamiento como el drenaje sanitario, etcétera. Y no están preparados todavía para esta situación. Otro de lo que pudo ayudar y que ahora se está viendo que no es tan factible es el aprovechar los campos para cultivar este, maíz, trigo, sorgo, etcétera, que nos dé la autosustentabilidad en cuanto a alimentación, porque en México todavía no la tenemos. Tenemos que exportar maíz, trigo, frijol, etcétera. Y pues más elocuente no puede ser esta gráfica. Nos está hablando sobre la proporción que hay por 10 personas, 10 ciudadanos, 6 son asiáticos, 1,4 africanos, 0,5 norteamericanos, un latinoamericano y un europeo. 0,5 norteamericanos. En Europa se empezaron a contaminar los ríos. Como de los ríos obtenían el agua potable, empezaron a trabajar muy severamente con la cuestión de la restauración de los ríos. En algunas partes se ha estado viendo la posibilidad de controlar o de manejar los datos en cuestiones de emisiones a la atmósfera para ver la contaminación tanto de los primarios, contaminantes primarios, como los secundarios. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Lo interesante aquí es que el agregar o agregarse a una ciudad, hacer incrementar el número, le va a dar problemáticas para satisfacer las demandas de energía eléctrica, de servicios como el internet, de agua potable, de agua de saneamiento. Y por lo tanto el incremento en la producción de residuos sólidos que bien afecta la vida útil de los rellenos sanitarios, específicamente el de Cimeproe. Aun y cuando se esté aprovechando mm, la emisión de gases por la degradación de la materia orgánica, que esos gases son el metano, etcétera, y que es dirigido a una planta generadora de electricidad, ya no se va al ambiente, sino que
Ahora se utiliza para generar electricidad. Uno de los fenómenos que ahora se ha visto actualmente en México es el fenómeno de la migración. Muchos centroamericanos llegan aquí a México para establecerse en Estados Unidos, pero de allá los rechazan y al final se quedan aquí en México. Por lo tanto, hay un incremento en el número de población. No así de los países que proceden, que al contrario, hay un decrecimiento de la población porque muchos se están yendo de ese lugar a buscar nuevos lugares donde puedan conseguir trabajo y desarrollar sus sueños. Y estos índices demográficos como la natalidad, pues debemos de trabajarla para ir este, produciendo lo necesario y satisfacer la demanda. En el caso de la población de Monterrey, con los años 70 hablaba de que se hizo una presa más grande que la de Rodrigo Gómez, que la de Cerro Preto. Se hablaba como la obra del siglo, porque nadie iba a batallar para tener agua. Pero desgraciadamente la población creció. Se decía que podía abastecer hasta 3 millones de habitantes y que de alguna forma se tendría que tener el crecimiento de la población y todo. Pero no se hizo, ahora es casi el doble y en este pasado verano sufrimos de las cortes en el suministro de agua potable debido a que las presas La Boca y Cerro Preto como se dice coloquialmente, se secaron. No había nada de agua en ellas. Perdón, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Muy bien. Les recuerdo que la actividad 6 se vence este domingo antes de las 11:55 para que la suban cordialmente. También les recuerdo que faltan muchos por participar en el foro. He estado revisando, son muy pocos los que han participado. Entonces sí necesito que participen en los foros para poder y otorgar su calificación. En cuanto a los trabajos, todavía hay gente que no ha hecho de entrega, les encargo mucho estas entregas. Y si es posible, yo se los calificaré en su momento. Muchas gracias por su participación. Agradezco que hayan estado aquí interactuando, viendo la presentación. Hasta luego y muchas gracias.